Amados hermanos, hermanas, muy buenos días. Qué gusto de poder comunicarnos con ustedes a través de este medio. Le damos gracias a Dios porque a pesar de las dificultades podemos entablar ese tipo de diálogo, especialmente para compartir la palabra del Señor. Decimos diálogo porque ustedes tienen la oportunidad también de comentar abajo en el Facebook lo que usted desea, quizás preguntar y también animar a los demás hermanos para compartir juntos el mensaje. Vamos a ir, hermanos, a este tiempo de reflexionar en torno a este Evangelio de Juan, capítulo 11, del 1 al 45, y vamos a pensar primeramente en cuántas veces nosotros hemos sufrido profundamente por la muerte de un familiar. ¿Cuántas veces hemos sufrido por algún motivo, por situaciones tan difíciles que a veces hemos hecho preguntas, hemos hecho cuestionamientos a Dios? Le voy a contar este pequeño cuento que más adelante vamos a reflexionarlo también. Dice: había una vez un guerrero que miraba a su hija, la contemplaba por lo hermosa que le parecía, y por eso no encontraba un nombre apropiado que ponerle. Y pensando, decidió ponerle el nombre de lo más valioso del mundo. Salió a caminar y se le ocurrió ponerle Silencio, pues es algo hermoso. Pero mientras caminaba y veía el amanecer, pensó en ponerle Aurora. Siguió caminando y encontrándose con amigos, e iba cambiando la elección de su nombre varias veces: Luz, Nieve, Mariposa, Paloma. En el trayecto encontró a un hombre sabio de los indios, que le dijo que fuera detrás de una montaña, a la casa de un humilde pastor, y que ahí encontraría lo que estaba buscando. Al llegar, el guerrero esperó fuera de la casa. Al cabo de un rato, una pequeña niña salió de la casa, cubierta de lepra. Luego se escuchó la voz del pastor llamando a su hija. Se acercó y la abrazó y la besó, a pesar de estar cubierta de lepra. Al llegar a su casa le dijo a su esposa: la llamaremos Jehová Nae Sam, que significa amor en el dolor. Hermanos, este mensaje que le he puesto por título Amor en el dolor nos va a llevar a pensar cómo Dios actúa en medio del dolor, cómo Dios responde de diferentes formas y en cada situación a cada persona. Nos encontramos en un texto que muchas veces lo hemos leído, en un texto en el que nos muestra aparentemente a un Jesús que no está interesado en sus amigos. Pareciera que no estuviera interesado. Por otro lado, también vemos a dos mujeres llenas de dolor y también de resentimiento. También vemos a sus discípulos con temor de volver a un lugar donde Jesús había sido apedreado. Situaciones que se van presentando, pero también vemos a un Jesús calmado, seguro de lo que hace. Si vamos al texto que hemos leído en Juan capítulo 11, el relato nos lleva hacia Betania. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Juan nos presenta y nos comunica este episodio tan doloroso: un familiar enfermo, pero no enfermo con posible sanación, sino un enfermo que está grave.
Imagínense, hermanos, estar en esa situación. Cada uno de nosotros pensamos lo peor en ese momento y tomamos decisiones apresuradas, porque cuando empieza uno a sufrir por la enfermedad de otro familiar, parece que uno pierde el sentido de la vida. En este caso, hay dos personajes aquí que están sufriendo por la enfermedad de su hermano. También nos indica que hay más personas ahí con ellas, pero aquí nos resalta a estas dos mujeres que están frente al dolor. ¿Qué significa, hermanos, el dolor? Especialmente por un familiar que muere. Hoy día estamos viviendo una situación tan difícil en el mundo, como nunca se ha vivido, como nunca hemos experimentado aquí en la tierra, mucho más que otras pestes. Países que se están paralizando para enfrentar a este mal llamado coronavirus. Y lo más doloroso, hermanos, es ver muchas familias que han perdido a sus seres queridos y no han podido enterrarlos. Debido al protocolo para vencer a esta pandemia, se indica que el cuerpo de una persona que ha muerto con el virus, a causa de este virus, tiene que ser cremado, es decir, incinerado. El familiar ya no lo puede ver, ya no puede ir a sepultarlo en el cementerio, ni hacer todo el ritual que se hace. Esto es mucho más doloroso, porque posiblemente cuando esta persona fue diagnosticada del coronavirus, fue aislada. De ese momento, sus familiares ya no la han podido ver, y posiblemente ya nunca lo vean. Nosotros estamos en esa situación también en el Perú. Ya hay como 16 muertos hasta la fecha, y ya más de 670 y tantos contagiados. La idea de pensar de que algún día nuestro familiar contagiado no lo vamos a ver, y ahí ya empieza en nosotros el dolor. Es un dolor natural, es un dolor que se muestra como ser humano. Decía un poeta, ¿no? Se vale estar triste a veces, estar rotos de vez en cuando. Se vale no siempre ser la persona alegre que todos quieren que seas. Se vale no querer hablar con nadie. Se vale dejar que el corazón llore hasta secarse. Se vale ser humano. Posiblemente sí. Es inevitable sentir ese dolor. Y frente a eso, vamos a ver cómo Jesús trabaja en el corazón de Marta y, por qué no decirlo también, de María. Y también de sus discípulos, quienes están aprendiendo a ser sus seguidores, aprendiendo a tener fe, aprendiendo a vivir también. Entonces, las hermanas Marta y María ya están en un momento de duelo. Ya han enterrado a su hermano. Dice que Jesús, cuando escuchó la noticia de que estaba enfermo su amigo Lázaro, todavía se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo, vamos a ir a ese lugar donde está Lázaro. Los discípulos no querían. Ahí te han apedreado, ahí te han dicho de todo, así que mejor no hay que volver. Siempre el ser humano evitando el dolor, el sufrimiento. Jesús tiene otra mirada frente a lo que nos ofrece la vida. Jesús le dice a los discípulos, tomando
un momento aparte a este grupo de discípulos que está con Jesús, le dice Jesús a sus discípulos: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropiece, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Habiendo dicho eso, dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. En este pequeño diálogo de Jesús con sus discípulos nos hace ver cómo Jesús va enseñando a sus discípulos a ver más allá de sus narices, como se dice, más allá de la realidad de que ellos ven. Jesús quiere hacerles entender en qué consiste la fe, en qué consiste su gloria. La segunda parte, hermanos, vemos la realidad humana, la reacción que sucede con Marta en una primera ocasión. Como dijimos, el dolor se manifiesta por la muerte de un ser querido. En este caso, hay aparentemente un silencio de Dios, parece que no se encuentra, porque Jesús no responde inmediatamente al llamado de los familiares de Lázaro. Y por otra parte encontramos a Marta, que le reclama a Jesús, diciéndole: si tú hubieses estado acá, quizás no hubiese sucedido. También vemos tal vez una desilusión al no ver a su amigo Jesús cerca de su dolor. Dice que María se quedó, no salió a recibirlo a Jesús. Quizás estuvo un poco apenada, quizás estuvo un poco resentida: ¿por qué no vino? Mejor ya no lo recibo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Preguntándole al Señor: ¿por qué no viniste a tiempo? Reclamando a Dios por qué sucedieron estas cosas. Hay personas que me cuentan, y hemos visto también, ¿por qué mi nieto tan jovencito ha muerto? ¿Por qué mi familia tal le ha pasado esto? ¿Por qué esa persona me abandonó? ¿Por qué esa persona tuvo que irse por otro camino que al final es una desgracia su vida? ¿Qué produce, hermanos, el dolor en tu vida? ¿Solamente el hecho que se nos presenta? ¿O la ausencia que pensamos que Dios no está? ¿O pensamos también no tenemos a nadie más en la vida? Fíjese que no solamente el hecho doloroso que se presenta está ahí, sino también hay otros elementos. Por ejemplo, nuestras preguntas hacia Dios, nuestras desilusiones con algunas personas, en fin, hay cosas que se van juntando y se hace un dolor tan grande. ¿Son legítimas esas preguntas? Claro que sí, porque somos seres humanos. Y Jesús lo entiende así. Por eso cuando Jesús se encuentra con Marta, no se pone a discutir sobre ese asunto. ¿Qué cosa le dice Jesús cuando Marta le dice: Jesús, si tú hubieses estado aquí? ¿No? Dice: más bien, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. La actitud de Jesús en este caso no es entrar en debate con ella, ni justificarse, sino es una voz de esperanza. Es una voz que abre los ojos hacia una posibilidad jamás pensada. Ni siquiera ella lo pensó. Porque cuando ella responde, le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día del postrero.
Sí, claro, yo sé que algún día va a resucitar. Es decir, Marta no estaba creyendo que esa gloria de Dios se podía manifestar en ese momento, no después, sino en ese momento. Jesús les da la palabra de esperanza, pero a veces el dolor humano no nos hace ver más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Jesús nos está hablando y diciendo, hay algo más que quiero hacer con ustedes por encima de lo que están pasando. Eso de lo que Dios quiere hacer con ustedes, más allá del dolor, es mucho mejor. Es mucho, como se dice, es bastante satisfactorio. Cambia totalmente la vida y nos cambia la forma de ver también la vida. Porque dolor, sufrimiento lo vamos a tener todo el tiempo. Con eso volvemos a comparar con lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, que vamos a ese lugar, a pesar de que en ese lugar no me quieren o en ese lugar me van a apedrear otra vez. Jesús estaba dispuesto a pasar eso porque iba a una situación específica, a resucitar a Lázaro para la gloria de Dios. La segunda cosa que hace Jesús es darle la seguridad y el sentido de lo que significa creer. Le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recuerden que el simple hecho de creer que Jesús resucitó no es la finalidad. Es decir, la simple declaración de creer que Jesús resucita o resucitará a los muertos también, no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es que si uno cree ello, debe tener y debe saber de que la vida ya comienza con el Señor. ¿Recuerdan ese pasaje que más adelante Juan va a decir en Juan 20:30? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida que nos ofrece el Señor comienza desde que usted cree en Él. No solamente después que muramos, sino desde ahora. La vida que el Señor nos ofrece es una vida totalmente diferente, que le va a dar sentido a nuestra existencia en este mundo. Por lo tanto, hay que entender de que nosotros como creyentes no basta solamente declarar que creemos que Jesús resucitará, sino que nosotros entendamos qué significa esa vida que el Señor nos ofrece hoy, en este momento, en este tiempo para todos. Marta también se ve débil en su fe, porque no pide nada. Dice, bueno, Jesús llegó, ¿qué vamos a hacer? Ella no pide nada. Al parecer el dolor le ha hecho cerrar sus ojos. A pesar de que ya en este Evangelio de Juan nos contaba la sanación del hijo de un oficial del rey, que lo había hecho a distancia, no estando él presente, sino a la distancia. Todas estas cositas ya se sabían. ¿Por qué María no pudo creer en ese momento, o Marta también, de que Jesús pudo haberlo sanado desde la distancia? Pensando en estas cosas, a veces el dolor también nos hace olvidar
las experiencias que uno ya ha visto o ha vivido. Pero Jesús, como les dije al principio, no ha venido para recriminarle a Marta, sino para darle consuelo, esperanza, seguridad y sentido a su vida. Cuando Jesús le pregunte si crees esto, esta pregunta también es para nosotros. ¿Cómo le creemos a Jesús? ¿Simplemente para llenarlo de doctrina o para entender qué es la vida en este mundo? Y la vida tiene sus dolores y sus alegrías, sus desafíos como también sus frustraciones, sus éxitos y fracasos. Pero por encima de eso es la vida que nos ofrece el Señor. Él mismo se pone como ejemplo de la vida. Dice: yo soy la resurrección y la vida. Y la vida consiste, tomando el ejemplo de Jesús, en su sacrificio de amor por nosotros, en una vida entregada al prójimo, una vida que encuentra sentido al compartir con los demás, al preocuparse por los demás, al buscar a Dios en todo momento también. La vida que nos ofrece Jesús está centrada en su experiencia, en lo que Él nos ha enseñado y en lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Jesús llega a cada persona específicamente en la manera en que cada persona lo necesita. Él sabe por qué pasan las cosas. Vamos a preguntarnos en qué situaciones nosotros consideramos casos ya perdidos, que ya no podemos hacer nada, en la que Dios puede actuar hoy día. Hemos escuchado muchas reflexiones en este tiempo, llamando al pueblo a interceder en oración. Pero también muchas personas riéndose, burlándose y diciendo: esto va a pasar, no se preocupen. ¿Cómo Dios puede intervenir hoy día en esta situación que está pasando en el mundo? ¿Qué sepulcros nos invita a abrir el Señor, a pesar del tiempo que está pasando? ¿Qué piedras nos pide retirar para que tengamos realmente vida en Él? Finalmente, encontramos en el versículo 40 esta relación entre creer y la muestra de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe siempre va a ser una condición necesaria, dinámica, en crecimiento, que nos va a permitir ver la gloria de Dios, más allá de lo que uno ve. Por eso Jesús agradece al Padre por los discípulos que presencian este milagro. Gracias a Él podrán creer que Dios lo ha enviado. Así leemos en el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. De manera, hermanos, que estas experiencias que uno pasa en la vida, no se sienta mal si usted pregunta a Dios o si usted siente dolor, pero no hay que quedarnos ahí. Hay que ser sensibles a la voz de Dios y escuchar a aquel que nos lleva a esperanza, nos da consuelo y sobre todo nos da sentido a la vida. Los discípulos que quedaron mirando aprendieron mucho de Jesús en este momento.
Recordemos cuando Jesús llama a Lázaro finalmente para que salga, esto ya se estaba cumpliendo, ya Juan lo estaba anunciando en el capítulo 5, donde decía, ¿no? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Hermanos, a pesar de que hay situaciones que pasan en la vida y no podemos entenderlo, Jesús nunca nos ha abandonado. Jesús nunca nos deja de amar. Dice este pasaje, ¿no? Dice que Jesús amaba a Marta, a María, a todos, a Lázaro. Pero tuvo que pasar esto para que la gloria de Dios se muestre. Recuerden que Jesús en este caso nos muestra el Evangelio de Juan, que Jesús tiene el control de los acontecimientos para aprender de él. Así como este padre que amaba a su hija a pesar de tener lepra, a pesar de que tenía esta situación tan difícil, en el dolor el amor también se manifiesta. Hoy día usted haga una oración ahí en su casa y dígale al Señor: Señor, estoy dispuesto a entender mejor cada situación dolorosa en mi vida y quiero seguir caminando con fe en ti, confiando de que tú me guías y sabes lo que estás haciendo. Tengamos esa fe activa, no una fe solamente de conocimiento, sino una fe que busca la vida y la vida de verdad en Cristo Jesús. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga y sigamos glorificando al Señor.